Acuario, bienvenido a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. En los comentarios cuéntame de ti, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y de igual manera, si quieres que responda alguno de tus mensajes al azar en mi próximo video, como voy a hacer en este al final, deja en los comentarios tu situación, un resumen bastante corto y voy a estar tomándolos al azar para el próximo video. Solo tienes que dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Esta lectura es una lectura diferente, Acuario. Es una lectura bastante profunda y fuerte, donde te digo de frente lo que está sucediendo en tu vida, tus bloqueos, lo que anhela tu corazón y lo que se dice a tu alrededor. Si eres una persona bastante sensible, donde tal vez ciertas cosas que puedo hablar de tu pasado podrían afectarte emocionalmente en estos instantes, regresa a esta lectura cuando te sientas más fuerte. Voy a quedarme con este grupo de cartas para hablarte acerca de tus bloqueos, mis guerreros de Acuario. Te sale la carta de la templanza, la carta del sota de copas y la carta del 7 de copas. Aquí me están hablando que algunos de ustedes, recuerden que son lecturas generales, están teniendo conflictos con respecto a su espiritualidad, con respecto a sus creencias, con respecto a lo que ustedes están manifestando. Siento que hay alguien que está como perdiendo la fe, ya no cree. Y estás en esa etapa en tu vida en donde dices, pues, ¿de qué me vale sentarme a meditar, sentarme a orar, manifestar y pedir, anhelar que quiero esto, que quiero lograr lo otro, cuando en realidad por más que lo intente no lo logra y estás dudando de la existencia de Dios, dudando de la existencia de un ser divino que esté en tu vida para guiarte? Yo estoy aquí en estos instantes para decirte que es necesario que esos bloqueos que tienes espirituales los liberes, los drenes y los saques de tu vida. ¿Cómo puedes hacer eso? Sencillo, puedes hacerlo conversando con respecto a espiritualidad con tus amistades, tus seres queridos. Si es con la iglesia, pues acércate a un padre en la iglesia para conversarle acerca de lo que estás sintiendo para que pueda darte una guía. No vas a ser juzgado. Tienes que buscar a esas personas con las cuales tú puedas desahogarte, Acuario, y darles a conocer cuáles son tus puntos de vista, para que ellos puedan llevarte por el camino correcto o darte algún tipo de idea y mostrarte otro punto de vista, que cosas que algunos de ustedes en estos instantes tal vez no pueden ver porque estás cegado por esa frustración de querer bienestar para ti, para tu familia, para tus seres queridos y no percatarte que ese bienestar se esté manifestando en tu vida. Me hablan también de que hay unos guerreros de Acuario que tienen mucho temor con respecto a las finanzas. Aquí yo veo a alguien que no se atreve a hacer inversiones, no se atreve a gastar dinero. Tal vez el dinero incluso que tengas en tu vida con respecto a esos bloqueos que tienes en las finanzas pertenezca a otra persona. Estás manejando el dinero de otra persona o otra persona podría estar manejando tu dinero. Alguien toma las decisiones financieras por ti, por cierto temor de malgastar o de no manejar bien el dinero. Y tienes ese bloqueo en tu vida donde tienes que enfrentarte a este temor y empezar a tomar riesgos con respecto a las finanzas. Ojo, ahora esto no significa de que vas a andar por ahí como loco, como loca, gastando la plata como tú quieras, ¿no? Pero simplemente te indica de que empieces a tratar de encargarte de hacer los pagos tú. Porque veo como que hay alguien acá que ni siquiera se atreve a hacer los pagos de los bills, de las cuentas de luz, agua, teléfono, mantenimiento, renta. Y necesitas como volver a empaparte con estas cosas y tomar un poco más de responsabilidad. Y estos bloqueos podrían ser también esos temores, lo que no te ha permitido a ti el poder emigrar o el poder salir de donde te encuentras con las personas que vives para poder independizarte. Y tienes como este conflicto en donde quieres independizarte, pero te da miedo el tomar responsabilidades. Y no puedes continuar en esa etapa, en ese loop, en ese círculo, porque nunca vas a avanzar. Te vas a quedar siempre dando vueltas allí
como estos hámsters que están en sus ruedas que constantemente dan vueltas allí y no hacen más nada, pues no quieras que esa sea la manera en la cual te recuerden a ti. ¿Qué otros bloqueos hay aquí? Veo bloqueo en la línea del trabajo también, ¿eh? Aquí me están indicando de que algunos de ustedes pudo haber sido despedido injustificadamente en algún momento de su vida. Esto pudo haber sido reciente, esto pudo haber sido algo desde hace mucho tiempo. Pero no, fue un despido bastante dramático. Fue un despido que ocasionó como que tu nombre estuviera por los pasillos. Hubo como todo un preámbulo antes de que te despidieran, y después todo el proceso del despido fue como que muy dramático, donde te llamaran a la oficina, se hizo como muy público todo eso, o fue de una manera bastante ofensiva, donde como que prácticamente te echaron de un trabajo, te echaron de un lugar, saliste por la puerta de atrás. Y eso es algo que todavía continúa en tu subconsciente allí martillándote y te ha hecho sentir humillado, te has sentido que no vales. Y si bien es cierto, como les indico, estas lecturas son bien profundas, también estoy aquí para recordarte de que tú lo vales, tú vales muchísimo. No te permitas que una sola situación en tu vida, en el pasado, por ejemplo, cualquiera de estas situaciones defina quién eres. No permitas que nada de eso suceda, que ninguna de esas situaciones de tu pasado defina tu futuro. Aprende de ellas y valórate. No permitas que nadie te vuelva a pisotear. Nunca jamás. Mira, ese bloqueo yo lo vi para el trabajo, pero para algunos de ustedes esa misma situación se puede ver reflejada con respecto a una relación, ¿eh? Donde tú echaste a alguien de tu casa y eso se hizo como un gran escándalo, o alguien te echó a ti del hogar, de la casa, ya sea de tus padres o de tu pareja que te echó la patada. Así es que adáptalo, porque yo lo vi como un bloqueo en el trabajo, pero me están diciendo acá mis guías, oye, Jota, también se le puede aplicar a algunas personas de esta manera, y hay alguien que eso va a resonar con ustedes. Pues valórate y no te aferres a esa situación. Vamos a ver qué es lo que anhela tu corazón. Dice, tu corazón anhela el recuperar las cosas que has perdido. Aquí me hablan de una situación en donde tu corazón, por lo legal, está anhelando el poder tener esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. Y estás como esperando que una situación legal termine, y tu corazón está anhelando ese momento. Que los problemas legales terminen. Que los problemas donde tal vez alguien pudo haberte echado y se aprovechó de ti y te incluso pudo haber quitado cosas que te pertenecían. Está anhelando ese momento que se te haga justicia. La vas a recibir, se te va a hacer justicia. Simplemente tienes que tener paciencia y seguir todos los pasos que son necesarios para que puedas entonces llegar a ese momento. Aquí se anhela la paz, se anhela la justicia, se anhela la armonía. Y estás esperando, mira, efectivamente, que a esa persona que te lastimó sea juzgada. Veo que esa persona está escondida y tu corazón anhela de que esa persona aparezca. Y aquí me están indicando de que esa persona va a salir de su escondite. Aquí hay alguien escondido que tu corazón anhela que aparezca para que se haga justicia y tú puedas recibir paz, puedas recibir armonía. Y esta persona que se escapó, que huyó, que se escondió, que cambió de nombre, que se está haciendo el loco, se está haciendo la loca, esa persona va a aparecer. Y la justicia que tú has estado esperando va a llegar a ti. Y esto veo que para algunos puede haber sido un proceso de hace mucho tiempo, de muchos años, en el cual se ha estado esperando con muchas ansias de que llegue esta paz y esta armonía. Y mira lo que sale aquí para ti. La estrella, 8 de bastos y as de copas. Quieren mis guías darte a saber de que ese conflicto por el cual tú estás esperando una resolución, tú vas a salir triunfadora, triunfante de esa situación, pues no importa de tu género, y vas a poder obtener la justicia que tú has estado esperando. Desde un principio te lo dije. Esa justicia, esa situación se va a hacer, y esa persona que te lastimó va a tener que pagar por lo que hizo. Vamos a ver en estos instantes qué es lo que está diciendo las personas a tu alrededor que no se atreven a decírtelo de frente. ¿Qué están hablando de ti que no se atreven a decírtelo de frente? Mira, Acuario.
Aquí esto me están indicando de que hay personas que a tus espaldas están criticando tus decisiones y están hablando mal de ti por tu experiencia de vida, por las cosas que tú has pasado. Y me están indicando en estos instantes que no tienes que permitir que esos rumores ni que esos chismes que están en tu barrio, en tu trabajo, mira, ¿sabes qué? Acuario lo votaron y fue bien feo, tú vieras que le hicieron un escándalo. Ya sea en tu hogar, ya sea en tu trabajo. No te dejes llevar por esos rumores de pasillo, que parece que los hay y muy fuertes. Y hasta cierto punto tú estás permitiendo que ese tormento te llegue porque escuchas lo que están hablando, nada más que no querías aceptar que se estaban refiriendo a ti. O puede incluso haber personas que te han hecho los comentarios y tú has quedado como, no puedo creer que me estés hablando de esto a mí misma. Me hablan de que no puedes permitir que esos comentarios y esos chismes de pasillos lleguen a ti. Que tienes que buscar tienes que hacer un trabajo espiritual bastante fuerte. Y estás recibiendo críticas con respecto a tus creencias, con respecto a tus prácticas espirituales. Y hay gente que no quiere verte feliz si la gente está hablando mal acerca de una persona con la cual tú podrías estar conociéndote muy pronto. Y están diciendo o están deseándote que te pase exactamente lo mismo que con la pareja o la situación donde te echaron anteriormente. No permitas, Acuario, que nadie nunca te humille nuevamente. Jamás de rodilla ante nadie, solamente hasta ante los ojos de Dios o ese ser divino espiritual en el cual tú creas. Vamos a ver cuáles son los consejos de tus ángeles, tus guías en estos instantes que te dicen para ti. Vamos a sacar estas cartas al azar. Dice, va a mejorar tu salud. Toda esta situación, todos estos problemas que te he estado indicando han podido afectar tu situación de salud emocional, estrés, ansiedad y te dicen tranquilidad porque eso mejorará. Y mira, la situación mejorará. ¿Ves? Tienes esa constante, esa repetición de parte de tus guías donde te están diciendo, pregúntale a tus ángeles qué es lo que necesitas. Pregúntale y pídeles por una guía que te la van a dar. Y hablando de preguntas, en estos instantes voy a sacarte 2 cartas para que hagas una pregunta en estos momentos, una pregunta de sí o no. Puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas o haces una pregunta diferente para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Wow, Acuario. Si hiciste la misma pregunta 2 veces porque dudabas, pues aquí te han respondido lo mismo 2 veces. Dice que para que no trates de hacerte el juegavivo. Voy a pasar en estos instantes con los saludos a todas las personas que dejaron sus comentarios en mi video anterior. Pues muchas gracias. Voy a estarle mandando saluditos. Y dice, hola, soy Tauro, pero mi ascendente está en Acuario y casi siempre me resuena más. Buenas vibras desde Australia. ¡Wow! Muchas gracias. Saludos para Pamela López hasta Australia. Muchas gracias por todo tu apoyo desde por allá. Fuerte abrazo, te decreto mucha luz y progreso. Lilian Solís dice, hola, soy de Guatemala, 50 años, 4 hijos, 3 nietas, 4 años separadas. Sufro mucho, siento que nadie me ha amado nunca. Mira, voy a regalarte una cartita para ti, Lilian. Te sale la carta del 6 de oros. Y dice que lo que pasa cuando tú estás en una relación es que tú te entregas de más. Y las personas no valoran lo que realmente tiene tu corazón. Tú te desvives por las otras personas, te desvives por tu pareja. Y habla de que eso ha ocasionado que por lo general tengas un desbalance. Y cuando conoces a otras personas continúas repitiendo ese patrón donde das tu vida por la felicidad del otro. Y eso ocasiona que se aprovechen de ti. Tienes que ser un poquito más fuerte, un poquito más difícil en entregar tu amor. Espero que les guste también que responda sus mensajes, que le saque algunas cartitas. Si es así, déjamelo saber, deja tus deditos para arriba. Lourdes Liliana Díaz dice, hola Jota, bendiciones. Estoy esperando la resolución del tribunal médico para ver si me incapacitan o no.
mucho éxito para ti. Y mira, te estuve hablando también de resoluciones que van a ser, situaciones legales que van a ser resueltas y va a salir a tu favor. Así que muy bien, parece que esta lectura de hoy aplica para ti directamente. También me mantienes al tanto, ¿eh? Mucha luz para ti, Lourdes. Te decreto progreso, abundancia y que todo salga a tu favor. José Pita López, ánimo, bonitos mensajes de tu lectura. Muchas gracias, José. Fuerte abrazo para ti. Te voy a regalar una carta al azar y te sale la carta de la carroza. Me están diciendo que no estés manejando tan acelerado, que no te estés montando en automóviles donde estén manejando acelerados o taxis que manejen como locos en la calle. Que tengas precaución. Aquí me dicen que hay alguien que le gusta correr mucho auto y eso podría ser un poquito peligroso. Veamos otro mensaje para ustedes en estos momentos, mis guerreros de Acuario. Dice Angie Flores, por favor J, ¿cuándo y cómo me irá en mi juicio? Pues perdí mi trabajo, pero por un accidente. Gracias. Angie, vamos a ver cómo te irá en tu juicio. Voy a sacar una carta al azar para ti. Dice que ellos van a tratar de hacer un settlement, van a tratar de hacer un acuerdo. Te van a hacer una propuesta y te van a decir, mira, te vamos a dar esta cantidad, pero ya, cállate y vete de aquí. Te están diciendo que eso te lo van a estar ofreciendo y parece que tú lo vas a rechazar y vas a continuar con la batalla legal. Déjame ver qué es conveniente, si continúas con la batalla legal o si aceptas el acuerdo. Que continúes con la batalla legal. Ellos quieren callarte, Angie. Ellos quieren hacerte que tú, como se dice vulgarmente, para adentro, meterte los para adentro y quieren aprovecharse de ti. Y escucha, ahí llegó el pan para que reafirmes esa que te estoy diciendo. Así es que continúa. Ellos van a querer hacer ese acuerdo contigo, pero veo que tú lo vas a rechazar y te conviene continuar la lucha, a pesar de que pueda extenderlo mucho más, ¿eh? Beatriz de la Torre dice, soy del 9 de febrero de 1978, te voy a regalar una cartita. Dice, la rueda de la fortuna, que no estás viendo las cosas como las deberías de estar viendo, mi estimada Beatriz, ¿eh? Te dice que tienes que darle una vuelta, tienes que alejarte de la situación, distraerte un poco y analizar nuevamente lo que te están proponiendo, porque no estás viendo con claridad. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos por aquí. Rosana Castañares, hola, de Argentina, provincia de Córdoba, Freire. Muchas gracias, Rosana. Voy a pedir por ti dentro de mis oraciones y meditaciones para que puedas recibir mucha luz, abundancia y que Dios Todopoderoso abra los caminos del éxito para tu vida y cierre las puertas del fracaso. Mariposa Colorica dice, esto me gustó, con mucha alegría espero esta última parte y con ansias espero escuchar mi nombre. ¡Ay, mira, pero no me pusiste tu nombre, a menos que ese sea tu nombre! Mariposa Colorica. Mira, saliste desafortunada en esta ocasión, pues te tocó que te mandara saludos para ti. Y voy a regalarte una cartita, vamos a ver qué mensaje al azar sale. Te sale la carta del 5 de oros. Deja de sentirte sola. Hay gente a tu alrededor que te ama, que te quiere. Tienes a esta gran comunidad de guerreros aquí en mi canal. Y por supuesto también a mí, que te mando un fuerte abrazo. No estás sola. Déjame tu mensaje si recibiste esta parte. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto mucha luz, mucha bendición. Que se abran los caminos para tu vida. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! Me alegra que te guste esta parte de los mensajes. Un mensajito más. Son mensajes que tomo al azar por medio de esta aplicación. Nancy Anaya dice, hola amigo J, gracias por sus consejos. Bendiciones, señor J. Gracias, gracias, gracias Nancy. Te voy a regalar una cartita. Uy, te sale la carta del 7 de espadas. Dice que tengas cuidado con tus ideas, que no estés comentando tus planes, porque hay alguien a tu alrededor, Nancy, que está esperando que te descuides para aprovecharse de ti y robarte esa idea. Así que, silencio. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.